Ya, ahora sí, ¿no? Sí, doctora. Ay, gracias muchachos por la paciencia que han tenido el día de hoy. Muy bien, el día de hoy nos toca hablar sobre anestesia general, ¿no es cierto? Hay una película que muchos pacientes me preguntan, que se llama Anestesia, no sé si la han visto. En esta película, la persona que está siendo operada se levanta, tiene un despertar intraoperatorio y se levanta en pleno acto anestésico y empieza a sentir el dolor, todo. ¿Ustedes creen que esto pueda ser cierto? Yo lo sentí, doctora. Sí, puede ser cierto. Cuando uno eh, da un servicio de un acto anestésico, pueden haber complicaciones como les mencioné en la última clase. Las complicaciones pueden ser desde dolor de garganta, pasando por pérdida de dientes, terminando en la muerte, pero pasando por instancias como el despertar intraoperatorio. Y el despertar intraoperatorio era algo bastante frecuente. Acordémonos que cuando nosotros, o mejor dicho, les comento que cuando nosotros vamos a dar un acto anestésico a un paciente, lo que buscamos son 3 principios generales en la anestesia general. ¿Listo? ¿Y cuál es este? Eh, Primero, producir una hipnosis. Se me está escuchando, ¿no? Doctora, ahora sí, se Ahora puede sí. hablar. Listo. Producimos hipnosis. ¿Qué significa hipnosis? Cuando uno lo van a operar, mal decimos que vamos a dormir al paciente, ¿ya? Pero cuando haces anestesia general, tú no duermes a un paciente, porque cuando ustedes duermen, si hay un temblor, se despiertan, si alguien viene con un cuchillo y les empiezan a cortar, ustedes se van a despertar. Pero cuando estás bajo un acto anestésico, no. Lo que hay es un estado de hipnosis, ¿listo? Aparte de esto, nosotros producimos analgesia, porque un corte duele, que te intuben duele. Entonces nosotros tenemos que brindar analgesia para el paciente, para que no solamente no se dé cuenta y pierda la conciencia, sino también para inhibir el dolor. Y aparte también tenemos que dar relajación neuromuscular. ¿Para qué tenemos que dar relajación neuromuscular? Porque nosotros vamos a impartir el servicio, los anestesiólogos, no solamente al paciente para darle este confort, sino también al cirujano. Entonces, muchas veces nosotros vamos a necesitar, y el cirujano va a necesitar, que el paciente no mueva literalmente ni un pelo. Entonces tenemos que darle la relajación adecuada. Y aparte, junto con este combo, tenemos que darle amnesia al paciente. Es decir, darle una pérdida de la memoria. A veces se pueden acordar, a veces no. Realmente eso no es tan importante. Sin embargo, tenemos, como en esta película Anestesia, la situación en la que te despiertas y en la cual su colega también tuvo una experiencia negativa como esta. Mientras tanto, por favor, vaya ya. En 15 minutos me la envían. Entonces, esos son los principios generales de la anestesia general. Y cuando sucede lo de la película Anestesia, volviendo un poquito al tema, cuando nosotros damos analgesia, no lo vamos a llevar al paciente a un plano anestésico, a un plano de hipnosis. Cuando damos relajación, tampoco vamos a llevar al paciente a un plano de hipnosis. Lo único que me va a llevar a un plano de hipnosis va a ser la inconsciencia. Entonces, si nosotros tenemos al paciente bien relajado, pero con analgesia y el,
sin la piedra angular de la inconsciencia, entonces va a suceder eso, ¿no? Que el paciente se acuerda de todo. Ahora, si el paciente lo tenemos sin analgesia y sin inconsciencia y solo relajado, pues pasa lo que pasó en la película Anestesia, ¿no? Que el paciente va a estar siendo operado, que está relajado, pero va a estar consciente de todo. Entonces, suena un poco terrorífico esto, ¿no es cierto? Adentrándonos un poco al tema, para poder nosotros dar anestesia general, nosotros tenemos que utilizar drogas. Y al momento, ya no es como cuando les conversaba la semana pasada sobre las drogas en anestesiología, que era el éter, la contusión o algo irreversible. Lo que se busca ahora son drogas seguras, que sean predecibles, que sean de rápido metabolismo. Y nosotros utilizamos 4 tipos de drogas para poder dar anestesia general. 3 de estas son las principales. A la cabeza tenemos los hipnóticos. Los hipnóticos nos van a dar a nosotros el grado de pérdida de la conciencia que necesitamos. Ahora, dentro de los hipnóticos vamos a tener los hipnóticos inhalados, que va a ser la anestesia general inhalatoria, y los hipnóticos endovenosos. Y vamos a hablar de la anestesia general endovenosa. Y para esto yo quiero que observen este cuadro que les van a ayudar bastante a poder quedar las cosas más claras. ¿Dónde está mi cuadrito? ¿Dónde está mi cuadrito? Cuando damos anestesia general, nosotros vamos a tener el tipo de anestesia general inhalatoria, propiamente inhalatoria, solamente con gases. La anestesia general total endovenosa, en la que vamos a hablar de que las drogas impartidas solamente van a ser endovenosas, y la anestesia general balanceada, que va a ser parte inhalatoria, como para el sostén, y parte endovenosa. ¿Listo? ¿Ustedes creen que hay una anestesia mejor que la otra? ¿Qué opiniones tienen? Si ustedes les darían una pregunta en el examen, ¿qué anestesia es la mejor? ¿Anestesia inhalatoria, endovenosa, balanceada? Ninguna, todas. No saben, no opinan. ¿Qué dirían ustedes? Opiniones, doctores. Doctora, Cuéntame. yo diría que no hay una anestesia que es mejor que las otras, ¿no? Yo creo que siempre se da una combinación, ¿no? Tiene que ser entre varios tipos de anestesia. No existe una anestesia mejor que la otra. Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Mucha gente tiene la errada idea de que la anestesia general es la mejor de todas. Te duermen todo y ya está. No existe. Todos los actos anestésicos, como bien hemos comentado, que es un procedimiento médico, tienen sus riesgos y sus beneficios. Y los riesgos y complicaciones en la anestesia pueden ser fatales. Lo que existe dentro de la anestesia es una anestesia más adecuada para algún tipo de cirugía, que es totalmente diferente, ¿ya? Y esto lo vamos a determinar, como hemos conversado la semana pasada, según lo que le van a realizar al paciente, según los antecedentes del paciente y según también lo que se necesite, lo que el cirujano necesite. Entonces no va a haber una anestesia más adecuada que otra. Lo que va a haber definitivamente van a ser opciones anestésicas que nosotros vamos a tener. ¿Listo? ¿Queda claro hasta ahí? Entonces, cuando conversamos sobre nuestras drogas en anestesiología, tenemos los hipnóticos. Los hipnóticos es lo que nos va a llevar a este grado de inconsciencia. Y dentro de los hipnóticos tenemos hipnóticos inhalados, como por ejemplo el ceborane, como por ejemplo el alotano, el éter, el desflorane, el sevoflurane, y los hipnóticos endovenosos, que va a ser la anestesia total endovenosa. ¿Listo? Tengan en cuenta que al momento ya no se utilizan drogas como el alotano. ¿Por qué? Pues por lo que le comenté la semana pasada, que causaba
neoplasias en los anestesiólogos. Muchos anestesiólogos se morían de patocarcinoma principalmente, ¿ya? Porque el alotano y el éter tienen metabolismo hepático. Entonces, al estar expuesto, era como que siempre estás expuesto a los anestésicos. Y finalmente los anestesiólogos desarrollaban hepatocarcinomas. ¿Listo? Luego tenemos los analgésicos, ¿ya? Ustedes imagino que han escuchado de la marihuana, ¿no? ¿Quién no ha escuchado de la marihuana? Allá en Países Bajos, la marihuana la venden en tiendas. Y hay unas tiendas donde solamente puedes consumir la marihuana. Es legal. En este país no es legal. Las drogas que se utilizan en anestesiología son como mínimo 70 veces más potente que la morfina. ¿Ok? Y la morfina es muchísimo más potente que la marihuana. Nosotros en nuestro cuerpo producimos endorfinas y nuestro cuerpo ya de por sí tiene receptores para estas sustancias que son las endorfinas. ¿Listo? Y los opiáceos producen endorfinas. Entonces nuestro cuerpo está lleno de receptores MU1, MU2, MU3, receptores kappa, receptores delta, que es donde va a actuar los analgésicos. Estos analgésicos tienen que ser muy potentes, porque la vez pasada hemos conversado que uno de los dolores más fuertes es el dolor del diente, el dolor de la muela es uno de los más potentes, y el dolor del parto, ¿ok? Pero cuando a ti te van a intubar, o tú vas a intubar a una persona, la intubación produce más dolor incluso que la incisión quirúrgica. ¿Quién lo diría? ¿No es cierto, doctores? Entonces, vamos a utilizar y necesitamos utilizar analgésicos potentes como los opioides. Y aparte también los relajantes neuromusculares, que son los que les estaba conversando. Y estos son los puntos que vamos a tocar el día de hoy. Aparte, podemos también utilizar anestésicos locales, pero no es que sea parte indispensable de lo que se refiere a anestesia general. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Doctora, yo tengo, aparte del anestésico general, ¿no es necesario el anestésico local o en algunos casos sí lo es? El anestésico local, en algunos casos, esto es como... A ver, vamos a ver. No existe una regla absoluta en la anestesiología. Lo que existen son protocolos de actuación en los que siempre tenemos que estar adecuados, ¿ya? Los anestésicos locales para dar anestesia general no es que sean indispensables, pero sí pueden ser un buen coadyuvante. ¿Se entiende? Es decir, Sí, doctora. por ejemplo, toda droga, ustedes ya han llevado farmacología, ¿no es cierto? Sí. Toda droga, y digo droga, no me refiero en el sentido de la marihuana, cocaína, toda droga, o sea, toda medicina tiene su riesgo y su beneficio, tiene su efecto positivo y su efecto adverso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros colocamos Propofol, que es la droga con la que Michael Jackson se fue al más allá, en una vena, el Propofol duele, doctores. El Propofol duele y fastidia bastante. Entonces, muchas veces se puede utilizar los anestésicos locales, como la lidocaína, para disminuir este dolor. Pero no todos lo van a utilizar. Puede ser un buen coadyuvante. Ahora, acordémonos que los anestésicos locales también funcionan como antiarrítmicos, en especial, no todos. ¿Qué anestésico local funciona como antiarrítmico? Creo que se han desconectado todos. ¿Qué anestésico local? ¿Lidocaína? Lidocaína. ¿Listo? Entonces, a veces cuando tenemos
un paciente que en el intraoperatorio nos hace arritmia, porque no van a pensar que es como un vuelo, ¿no? Que lo inducimos, esperamos y salimos. A veces sí, pero a veces no, y a veces hay que manejarlo. Entonces, podemos utilizar coadyuvantes como la lidocaína para poder manejar esta arritmia cardíaca, pero esto no significa que sea una parte indispensable de lo que es el, los anestésicos locales como core en la anestesia general. ¿Quedó claro? Doctor, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, continuando con nuestra clase. A ver. Continuando con nuestra clase. Vamos a hablar sobre hipnóticos. Nosotros tenemos como hipnóticos a los hipnóticos inhalados. Y cuando hablamos de hipnóticos inhalados, estamos hablando de los anestésicos halogenados. Ustedes han visto o han escuchado que a los niñitos siempre los papás le dicen, ¿lo van a dormir con la mascarita? Entonces, cuando hablamos de que lo van a dormir con la mascarita, se refieren a los anestésicos halogenados. Y dentro de los anestésicos halogenados, tenemos también, dentro de los hipnóticos inhalados, tenemos a los anestésicos halogenados y dentro de estos tenemos al sevoflurane, al desflurane, ¿listo? Al alotano, que ya no se utiliza, al isoflurane. Y también tenemos aparte el óxido nitroso. ¿Alguien sabe cuál es cómo se le llama en jerga al óxido nitroso? El óxido nitroso es el óxido de la risa, el gas de la risa, el gas hilarante. Es que se utiliza muchas veces en lo que es, sí, en lo que es odontología. Y dentro de los hipnóticos endovenosos, que por supuesto en la anestesiología, por lo menos acá en Perú ya no lo utilizamos tanto. Donde he visto que sí se utiliza es en Argentina en pocas dosis. Ahora, el óxido nitroso va a tener la propiedad que va a ser analgésico, principalmente, no tanto anestésico. Entonces va a ser mucho más analgésico. Y dentro de los hipnóticos endovenosos tenemos varios. Y varios de estos lo tenemos en el mercado. Como el Propofol, con lo que se murió Michael Jackson. El etomidato, que no lo tenemos acá en Perú. La ketamina. La ketamina es una droga muy peculiar, importante. Es un gran y potente analgésico, la ketamina. Y tiene algunas características que vamos a ver en un rato. Y las benzodiazepinas, que a la cabeza, dentro de lo que utilizamos en anestesiología, es el midazolam. ¿Ok? Cuando hablamos de los anestésicos halogenados, van a ser halogenados porque son hidrocarburos que dentro de su constitución tiene un átomo halógeno. Y este átomo halógeno puede ser o flúor, o bromo, o cloro. Entonces, cuando ustedes les van a mandar a un paciente a comprar o van a observar dentro de sala de operaciones cuando sean internos el seborane, por así decirlo, que va a ser el halogenado que nosotros vamos a utilizar con mayor frecuencia. Ojo que todo lo que hablo, muchas cosas van a venir en el examen. Este halogenado vamos a ver que viene en forma líquida. Y dentro de la máquina de anestesia, nosotros tenemos un vaporizador. Este vaporizador, que está integrado a nuestra máquina de anestesia, va a combinarse con el gas, ya sea con el oxígeno o con el aire comprimido. Y este líquido, este gas en forma líquida, mediante el uso del vaporizador y del gas que vamos a tener, va a cambiar su forma a una forma inhalatoria. Y esta mezcla de gases, es decir, el oxígeno, el halogenado y el aire comprimido, si es que tenemos en nuestras máquinas de anestesia, es lo que va a llegar al paciente. ¿Listo? Cuando nosotros, entre comillas, dormimos a un niño, y los padres creen muchas veces, si es que no son bien explicados, que esto
es lo que le va a causar analgesia. Ojo, doctores, los gases halogenados no tienen efecto anestésico, ¿ya? Analgésico. El único gas que tiene efecto analgésico, ¿cuál es? ¿Cuál es el único gas que tiene efecto analgésico? Lo acabamos de mencionar. Óxido nítrico. Nitroso, el gas hilarante, ¿listo? Por lo demás, el ceborane, el desflorane, el isoflorane, que son halogenados, no tienen efecto analgésico, pero sí tienen a grandes dosis un efecto miorrelajante. ¿Listo? Si ustedes me preguntan, ¿cuál es el mecanismo? A ver, yo les voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales? ¿Sobre dónde actúan? ¿Alguien? Seguro todavía no han llevado farmacología y me han engañado. Sistema nervioso central. ¿Cómo? No. Los anestésicos locales, ¿sobre qué parte actúan? Doctora, sería en los nervios y ahí van a bloquear los canales de calcio, de sodio, y ahí no va a permitir que se despolarice y llegue, ¿no?, este estímulo doloroso hacia el cerebro. Perfecto. Los anestésicos locales actúan sobre los canales de sodio, potasio, ATPasa. ¿Listo? Que están en las células. Dentro de estas estamos pues en las células nerviosas. Pero ojo, si ustedes a mí me preguntan, doctora, ¿cómo actúan los halogenados? ¿Sobre dónde actúan? Yo les voy a decir como anestesióloga, no sé, porque todavía no se ha dilucidado con claridad cómo actúan los halogenados sobre el sistema nervioso central. ¿Listo? Lo que sí se sabe es su farmacocinética. Entonces, esta mezcla de gases, ya que lo que les comentaban, que es el anestésico local, perdón, el anestésico inhalatorio, el halogenado, el oxígeno con el aire comprimido, va a formar una mezcla de gases que nosotros, o bueno, el paciente, lo va a ventilar, lo va a respirar, por así decirlo. Esta mezcla va a llegar a los alvéolos. Entonces, ustedes imagínense a los alvéolos. Los alvéolos van a tener una presión, van a llegar a tener una presión parcial del gas en estos niveles, y esto va a determinar, ¿ya?, que estos alvéolos llenos con esta mezcla de gases, pase esta mezcla de gases, estas drogas, a la sangre, por la presión parcial del gas en la sangre. Y esta sangre que va a estar ya asociada a la mezcla de gases, va a determinar el efecto del halogenado al cerebro, que va a ser el órgano diana. ¿Se entiende hasta ahí? Y acá les estoy presentando una máquina de anestesia y les estoy señalando, no sé si logran ver, estos dos vaporizadores. El vaporizador amarillo va a ser el vaporizador del sevoflurane y el vaporizador lila va a ser el vaporizador del isoflurane. ¿Listo? Ahora, doctora, si ambos son halogenados, ambos funcionan igual, tienen propiedades distintas. ¿Listo? Este recuadro que no se ve muy bien acá, son es la presentación o cómo tú vas a medir la presión parcial de oxígeno que le estarías dando al paciente, el flujo de oxígeno que le estarías dando al paciente. Acá tenemos nuestro monitor y en estos dos agujeros que no tienen nada, deberían haber unos corrugados, y estos corrugados irían conectados al paciente mediante una máscara facial. Esta es una bolsa de reservorio donde nosotros vamos a poder ventilar al paciente, porque la máquina de anestesia puede funcionar como un circuito cerrado o un circuito abierto. Que bueno, no es tanto el tema de hoy, porque
Si no, imagínense, ya lo sacarían residentes de anestesiología. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Lo que hemos visto anteriormente es la farmacocinética, lo que va a hacerle la droga al cuerpo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver que la farmacodinamia, es decir, lo que le hace el cuerpo a la droga. ¿Qué características de la droga van a llevar a los diferentes efectos? Entonces, acá les puse la máquina de anestesia y les expliqué sobre el flujo de oxígeno que nosotros le vamos a dar al paciente. Nosotros vamos a tener mayor cantidad de droga en el cuerpo cuando abramos más nuestro vaporizador. Si yo le doy mayor cantidad de concentración de la droga, pues tendré mayor droga en el cuerpo. Si yo levanto el flujo del gas, ya no a 2 litros, sino a 6 litros, y tengo mi vaporizador abierto en 4 volumen por ciento, yo le voy a estar dando mayor dosis de la droga al cuerpo. Si el paciente empieza a hiperventilar, respira más rápido, va a haber mayor ingreso de la droga y por tanto la dosis del anestésico local va a aumentar. ¿Listo? Si la droga tiene alta solubilidad cerebral, pues entonces habrá más droga que va a llegar al cerebro y por tanto vamos a tener mayores efectos. Si el aumento del flujo cerebral, si hay un aumento en el flujo cerebral, por ejemplo, en una hipertensión endocraniana, va a haber mayor efecto de la droga en el órgano diana. Hasta ahí estamos. Si yo lo uno con un segundo gas, como por ejemplo el óxido nitroso, pues vamos a ver que estos factores van a aumentar la velocidad de la inducción en un anestésico inhalatorio tipo halogenado. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Deben tener varios. Doctora, una consulta para ver si entendí. Lo que usted está diciendo es en relación a cuando se aumenta la concentración del gas en el paciente, ¿verdad? Mi finalidad al utilizar halogenados es que mi paciente entre en un plano anestésico, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos? Ok. Para realizar esto, yo tengo que hacer que este gas, sí se ve mi cursor, ¿no es cierto, doctores? Sí se ve. Yo tengo que hacer que este gas, esta mezcla de gases, llegue al órgano diana, que es el cerebro. ¿Está bien? Van a ver algunos factores que van a aumentar que esta mezcla de gases llegue al órgano diana. Y esos factores son estos. Que, por ejemplo, abra más la dosis del halogenado, como por ejemplo el Ceborane. La unidad en la que yo le voy a dar la droga es volumen por ciento. 1 volumen por ciento, 2 volúmenes por ciento, hasta 8 volúmenes por ciento. ¿Ya? Si yo abro a 1 volumen por ciento versus 8 volumen por ciento, ¿cuál va a llegar más a mi órgano diana? ¿1 volumen por ciento u 8 volumen por ciento? 8. ¿Listo? Vamos a poner otro ejemplo. Si yo abro mi máquina de anestesia a 3 volumen por ciento, ¿ya? Y lo tengo a un paciente lo tengo a un flujo de oxígeno de 2 litros por minuto y otro lo tengo a 10 litros por minuto. ¿Cuál va a tener mayor llegada al cerebro? Cuando lo llevo a 2 litros, al de 10 litros. ¿Listo? Perfecto. Si tengo un paciente que tiene hipertensión intracraneal, ¿ya? Tengo un paciente que tiene hipertensión intracraneal. ¿Dónde va a haber mayor flujos
el flujo sanguíneo cerebral va a estar aumentado o disminuido en este paciente. Miren, tengo un paciente con hipertensión intracraneal. ¿Cómo va a estar el flujo sanguíneo? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. Aumentado, pues, ¿no? Lo dice el nombre, hipertensión intracraneal. Entonces va a estar aumentado. Por tanto, si yo le pongo a este paciente, le abro el oxígeno, si tengo mayor flujo cerebral, esta velocidad de inducción del anestésico halogenado, ¿va a ser mayor o menor? Mayor. Mayor, ¿ok? Si uso una droga como el isoflurane, esta de acá, el isoflurane es más soluble a nivel cerebral, ¿ya? Versus el ceborane, que es menos soluble. ¿Cuál de estos dos va a llegar más rápido al cerebro? ¿El isoflurane o el desflurane, el amarillo? Isoflurane. Isoflurane. Entonces, esos son factores que a mí me van a permitir inducir más rápido. Entonces, yo qué cosa quiero decirles con esto. Cuando uno da un acto anestésico, por eso es que uno tiene que evaluar y hacer una correcta evaluación preanestésica, incluso para saber la dosificación de las drogas y cómo inducirlo. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Quedó claro esta parte o tienen dudas? Creo que quedó más claro, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, listo. Continuando con la farmacocinética de los anestésicos inhalatorios, ¿por dónde hemos dicho que van a ingresar? ¿Por dónde? Los alveolos. Por los alveolos, es decir, a nivel pulmonar. Pulmones. Y así como entran, se van, ¿ya? Así como entra el anestésico inhalatorio, se va sin metabolizar vía respiratoria. Es por eso que cuando yo quiero desimpregnar a un paciente del anestésico inhalatorio, lo que tengo que hacer es cerrar esto o disminuir esto, según lo que yo quiera hacer, y aumentar el flujo de oxígeno para poder barrer el ceborane. ¿Se entiende o no? Porque además, acuérdense, si yo para inducir abro a 4 volumen por ciento este ceborane y tengo a 10 litros, va a entrar más rápido, ¿no? Al cerebro. ¿Estamos hasta ahí? Sí, doctora. Pero si yo cierro este ceborano y sigo a este volumen, este oxígeno lo que va a ser agarrar este ceborane y eliminarlo vía respiratoria. Voy a desimpregnarlo del cerebro. ¿Ok? Entonces, la gran parte de la droga del anestésico inhalatorio que el paciente ha inhalado se va a ir sin metabolizar por la vía respiratoria. Pero ojo, no es la única forma de eliminación, la vía respiratoria. También vamos a tener que el anestésico inhalatorio se va a metabolizar por el hígado. ¿Listo? Como acá dice, en un mínimo porcentaje sufren biotransformación hepática. ¿Y quiénes se van a metabolizar más por el hígado? El que más se va a metabolizar por el hígado va a ser el sevoflurane, con 5%. Es decir, el hígado, cuando tú le das un poco de sevoflurane, pues va a sufrir un poco más, a diferencia del isoflurane, que es del 0.2 al 0.5 su biotransformación hepática. Y por último, el que menos daño hace al hígado es el desflurane. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, se doctora. Sí, doctora. Esta clase es media pesada, por eso es que les voy a ir preguntando. Si tienen dudas, por favor, háganlas. De eso se trata. Doctora, ¿Ya? doctora, Dime. tengo una pregunta. ¿Y por qué un gasto cardíaco bajo aumentaría la inducción? Acá está. Esto es un poco relativo. Es un poco...
Cuando tú tienes un gasto cardíaco bajo, va a significar en parte que no va a haber un recambio sanguíneo de forma rápida. ¿Listo? Entonces, esto significa que la droga se va a quedar más tiempo en donde está. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo clínico, ¿ya? Tienes un paciente que está chocado. Ha recibido un arma de fuego. ¿Listo? Ha recibido un arma de fuego en el abdomen y ha sangrado 3 litros. Y llega a sala de operaciones. ¿Ya? Este cuerpo solamente está guardando sangre, está ahorrando la sangre para el corazón, para el cerebro, para los ojos, que son los órganos que tienen mayor gasto cardíaco. ¿No es cierto? Entonces, ¿tú crees que un paciente que está con estas características va a requerir mayor concentración, mayor dosis de Seborane o menor para entrar en plano? Dicho de otras palabras, ¿crees que el paciente te va a luchar más, que ya de por sí con las justas puede vivir, te va a luchar más para entrar en plano anestésico o se va a dejar llevar porque ya de por sí su cuerpo está frágil? Se va a dejar llevar. Entonces, eso es porque no va a haber tanto recambio sanguíneo y va a haber mayor exposición en este intercambio hemoglobina-cerebro, donde la droga va a llegar más al órgano diana. ¿Listo? Tienes que verlo en un contexto clínico. En cambio, en un niño tiene gasto cardíaco alto, ¿no? Donde el corazón bombea rápidamente y donde va a llegar sangre sin anestésico local, mucho más rápido, sin anestésico inhalatorio, mucho más rápido al cerebro que en un paciente que está en condiciones normales. Entonces, el niño va a necesitar mayor anestésico local, mayor anestésico inhalatorio para entrar en plano. ¿Se entiende la diferencia? Más o menos. Sí, doctora. Ok, entonces yo les hablé que la presentación de la droga acá en la máquina de anestesia es por volumen por ciento. Esa es la dosis que yo le voy a dar de droga, pero no porque yo le dé 8 volumen por ciento va a llegar al cerebro en esa cantidad, porque imagínense todo lo que hemos tenido que pasar, el aparato respiratorio, la sangre, hasta llegar al cerebro, ¿no? Y todos los órganos que han estado impartidos en ese momento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la dosis que va a llegar al cerebro del anestésico local, hablamos realmente del CAM, que es la concentración alveolar mínima. ¿Listo? La concentración alveolar mínima es la concentración alveolar del anestésico inhalado que va a evitar el movimiento en respuesta a la incisión quirúrgica, es decir, al dolor en el 50% de los pacientes. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Quiere decir que si a 100 pacientes, ¿ya? Yo le doy, o el anestésico local tiene el anestésico inhalatorio tiene un CAM de 2%, un CAM de 2, significa que con este CAM de 2, el 50% de los pacientes no se van a levantar ante una incisión quirúrgica. Este CAM, pero ustedes van a decir, uy, o sea, tengo el 50% de posibilidad de despertarme. No, este CAM no es absoluto, porque esto depende de todo esto que les he mencionado y de las características propias de la persona. Por eso es que no hay, por eso es que muchas personas me preguntan, doctora, por favor, que no se pase la anestesia. Doctores, no hay ni mucha ni poca anestesia. Es la anestesia ideal para un paciente. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen dudas? Todavía no puedo leer el chat. De repente después voy a poder leer el chat, ¿ok? Ahora,
ya hemos conversado de lo que es la dosis y de lo que es finalmente la dosis que va a llegar al cerebro de las personas, ¿no es cierto? Que es el CAM. ¿Qué factores van a modificar la concentración alveolar mínima de los anestésicos inhalados? Doctora, ¿qué es esto? Lo que les mencionaba. El CAM en los pacientes, el CAM, acuérdense que va a ser la concentración alveolar del anestésico inhalado que va a evitar el movimiento frente al dolor en el 50% de los pacientes. Entonces, ¿qué me va a aumentar este CAM? Los niños, porque los niños tienen un gasto cardíaco mucho más elevado. En los ancianos, ¿cómo va a estar el CAM? Bueno, ahí dice, pero ¿por qué va a estar disminuido el CAM? Es decir, ¿por qué voy a necesitar menos droga para meterlo en plano a los pacientes ancianos? ¿Alguien? Todo en los ancianos va a funcionar mucho más lento. ¿Cuál es la fórmula del gasto cardíaco, doctores? ¿Cuál es la fórmula del gasto cardíaco? ¿Alguien? Oye, la fórmula de la presión arterial, ¿cuál es? Gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica, ¿ya? ¿Y el gasto cardíaco a qué va a ser igual? Volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Perfecto. ¿Cómo va a estar ese volumen sistólico en los ancianos? ¿Cómo va a estar esa resistencia vascular sistémica en los ancianos? ¿Cómo va a estar esa contractibilidad del corazón en los ancianos? ¿Va a ser igual que en los niños o va a ser menor y ya patológico? Menor y patológico. Menor. Entonces el CAM, la necesidad de drogas que voy a tener en los ancianos va a ser menor. De ahí, en los pacientes que están con fiebre, ¿cómo está su metabolismo? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado, tiene taquicardia. Taquicardia, ¿no es cierto? Entonces va a haber mayor recambio sanguíneo y el CAM, o sea, la necesidad de drogas en estos pacientes, la necesidad de drogas inhalatorias en estos pacientes va a ser mayor. En un paciente hipotérmico, ¿cómo va a estar el metabolismo? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Disminuido. Entonces, pues voy a necesitar menor CAM para meterlo en plano porque ya de por sí el paciente va a estar en hipo, hacia abajo. En un paciente chocado, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar el CAM? ¿Por qué va a estar disminuido? ¿Cómo va a estar esta presión arterial? ¿Cómo va a estar esta fórmula de la presión arterial? Disminuido. Disminuido. ¿Qué más? El anemia de igual manera. ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas, consultas? Entonces, cuando nosotros conversamos sobre la farmacocinética del fármaco, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta, como les mencioné anteriormente, que toda droga tiene un riesgo-beneficio y también tiene un grado de toxicidad. Y es por eso que les he hablado del CAM, quiénes van a necesitar más y quiénes van a necesitar menos, qué factores influyen. Porque si no, me voy al otro extremo, que es la toxicidad. Cuando hablamos de toxicidad en los anestésicos inhalatorios, hay que tener en cuenta que la toxicidad renal es rara, pero la hepática, antes, como les mencionaba, por el alotano era alto. Ahora es relativamente baja. ¿Pero por qué? Porque se utilizan sistemas cerrados totalmente anestésicos. Es decir, que no hay fuga. La inhalación y la exhalación se da en un solo sistema y no hay fuga de drogas, ¿ok? Pero igualmente podemos tener leve toxicidad hepática en los pacientes. O por ejemplo también en los niños, cuando se les da una inducción inhalatoria con el Ceborane es el único que puede darse inducción inhalatoria, nosotros también olemos el Ceborane, así que podemos tener nuestra toxicidad hepática. ¿Listo? Podemos tener
por el uso de anestésicos inhalatorios, náuseas y vómitos. Acordémonos que estos agentes inhalatorios son totalmente emetógenos, ¿ok? Entonces tenemos que darle muchas veces antieméticos cuando utilizamos anestesia general inhalatoria. Y es ahí que una de las complicaciones más habituales de la anestesia general es náuseas y vómitos en el postquirúrgico. Ahora, también tenemos toxicidad cardiovascular. Es por eso que no le podemos poner pues 8 de volumen por ciento a un paciente, porque podemos tener bradicardia, taquicardia refleja, pero más de bradicardia, depresión miocárdica, o sea, hipotensión, o una hipertensión refleja que luego va a terminar con hipotensión. Neurológicamente, podemos tener cefalea, agitación, delirio. Con los anestésicos inhalatorios, doctores, podemos tener un cuadro que es muy raro y es principalmente de predisposición genética. Es decir, tú le vas a preguntar dentro de tu evaluación preanestésica, señor, ¿y qué tal? ¿Alguien de su familia se ha muerto por algún, o ha tenido algún incidente directamente por la anestesia? Sí, tuve mi abuelito que se murió la primera vez que lo operaron por la anestesia. A eso se llama hipertermia maligna. Nunca he tenido, es muy raro, pero cuando da, puede ser fatal. ¿Listo? Y acá en este cuadrito, hay un cuadrito que te habla del CAM, el CAM que es adecuado para cada paciente. Por ejemplo, para cada droga, independientemente del paciente. Es un CAM teórico, que esto la verdad no lo utilizamos mucho. Dice que para el sevoflurane hay que darle un CAM de 2%, pero eso es falso porque, como les dije, esto va cambiando con cada paciente. ¿Hasta ahí dudas, preguntas, consultas? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los anestésicos inhalatorios, tienen que venirse 3 nombres a su cerebro: el sevoflurane, el desflurane y el isoflurane. El más usado de todos es el sevoflurane y es el que vamos a utilizarlo en niños. El sevoflurane huele a manzana caramelada. No es tan desagradable y no te irrita tanto las mucosas orales ni nasales, a diferencia del desflurano y el isoflurano, que sí te irritan las mucosas. Entonces, cuando los papás les van a preguntar a ustedes, porque van a ser ustedes internos en pediatría o van a rotar por pediatría y les van a preguntar, uy, ¿lo van a dormir a mi hijito con el gas? Entonces ustedes se imaginarán que el gas que utilizaremos será sevoflurane. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más es importante en esta diapositiva? Cuando utilizamos sevoflurane o desflurane, realmente el despertar es rápido en estos pacientes, ¿ya? Hay que tener en cuenta que el sevoflurane, el desflurane y el isoflurane producen relajación del músculo liso-bronquial. Entonces, dentro de nuestra práctica lo podemos utilizar o lo utilizan a veces en pacientes asmáticos cuando tienen una crisis muy severa. ¿Listo? O también cuando tenemos nosotros una complicación como el broncoespasmo, podemos utilizar, o laringoespasmo incluso, pero como broncoespasmo principalmente podemos utilizar sevoflurane para producir relajación del músculo liso-bronquial. ¿Listo? En los pacientes con inestabilidad hemodinámica, a diferencia de otros fármacos como anestésicos endovenosos como el propofol, produce menos inestabilidad hemodinámica, entonces se podría utilizar en pacientes chocados para poder dormirlos, un poco de sevoflurane y ya está. Porque a veces el paciente viene tan inestable que un pequeño bolo de propofol que te produce vasoplejía puede producir una hipotensión que, si ya de por sí estaba cerca a la muerte, le dimos su patadita para que se vaya más rápido. ¿Listo? Entonces, para poder realizar la mantención del acto anestésico durante el intraoperatorio en un paciente con inestabilidad hemodinámica, podríamos utilizar sevoflurane como droga inhalatoria. ¿Listo? Ahora,
Con respecto al desflurano, el desflurano va a ser menos soluble y por tanto, o sea, menos soluble en sangre y por tanto va a haber mayor pérdida de conciencia y se va a eliminar más rápido del cuerpo, entonces el paciente se va a despertar de manera más rápida. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Continuando con nuestros hipnóticos, vamos a hablar sobre el óxido nitroso o el gas hilarante. El gas hilarante ya actualmente no se utiliza mucho, pero sí es importante que sepan que es el único que tiene propiedades analgésicas y sus efectos hipnóticos van a ser escasos. Tenemos también efectos adversos como toxicidad por vitamina K e hipoxia por difusión. Entonces, cuando utilizamos mucho óxido nitroso, ¿ya? Vamos a tener que va a haber anemia megaloblástica porque va a alterar la vitamina K y por tanto la neuropatía periférica propiamente de déficit de vitamina B12. Y el óxido nitroso va a acumularse en espacios muertos, entonces podríamos tener hipoxia por difusión. Por eso pues es que se tiene que utilizar con mucho cuidado y cuando termino de utilizar el óxido nitroso hay que darle siempre un fío del 100% para que se pueda eliminar este óxido nitroso que queda en el cuerpo. Porque también estos anestésicos locales perdón, no sé por qué estoy hablando de locales. Esos anestésicos inhalatorios se van a almacenar dentro de la grasa. Es por eso que siempre hay que darle oxígeno al 100% para que se desimpregne del tejido graso. ¿Hasta ahí estamos? El fármaco del óxido nitroso tiene, como les mencioné, la particularidad que se va hacia espacios, o se difunde hacia espacios cerrados con aire. Entonces puede irse al oído medio, puede producir neumotórax o también hilo paralítico por la acumulación en las asas intestinales. Entonces muchas veces, la verdad, no lo utilizamos. ¿Se puede usar como un segundo gas? Sí, puede ser un coadyuvante importante en la anestesia, eso sí. Sin embargo, también tenemos otros coadyuvantes, entonces no nos es indispensable. Hay que darnos cuenta, hay que tener en cuenta, a diferencia del Ceborane que les dije que huele como manzana, que el óxido nitroso es inodoro. ¿Listo? Y es por eso que los niños, cuando le hacen sus procedimientos dentales, no les va a fastidiar tanto este olor. ¿Hasta ahí dudas, preguntas, consultas? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre los hipnóticos endovenosos como el propofol. ¿Listo? El propofol es una de las opciones más utilizadas en lo que es anestésica, tanto para la inducción como para la manutención. Y cuando digo inducción es para llevarlo al paciente a un plan anestésico y cuando hablo de mantención es para tenerlo durante todo el acto anestésico como mantenimiento de la anestesia general. El propofol es el único hipnótico que está totalmente probado para realizar anestesia total endovenosa o TIVA. ¿Listo? Sin embargo, ningún hipnótico, sea el midazolam, sea el propofol, sea el etomidato, va a tener actividad analgésica. El único que tiene actividad analgésica potente es la ketamina. Y la ketamina tampoco la utilizamos como TIVA. ¿Listo? Ahora, el propofol va a venir del huevo y de la leche y del aceite de soya. Entonces, cuando uno le pregunta al paciente si tiene alguna alergia, señor, ¿usted come huevo normal? No, soy alérgico al aceite de soya. Ojo, el paciente te puede producir una reacción alérgica al propofol. ¿Listo? ¿Sobre dónde va a actuar? Sobre los receptores GABA, que deprimen el sistema nervioso central. ¿Listo? ¿Qué característica tiene el propofol? Que va a tener una inducción, es decir, una pérdida de conciencia muy rápido, de 15 a 45 segundos, el paciente está noqueado. Tú le vas a decir, señor, respire hondo, infle el pecho, cuéntame, no sé, sobre tus hijos. Yo le digo, o cuenta del 1 al 10 y al segundo 5 ya están dormidos. Entonces, algo bueno del propofol es que tiene un tiempo de eliminación bastante corto
y su metabolismo va a ser rápido y principalmente va a tener un metabolismo hepático. La farmacocinética del propofol, vamos a ver que actúa sobre el sistema nervioso central, perdiendo la conciencia. Tiene características que va a disminuir la presión intracraneal, entonces en los pacientes que vienen de neurocirugía puede producir protección cerebral y se utiliza mucho el propofol. No tiene actividad analgésica y sí tiene propiedades antieméticas. En el sistema cardiovascular, el propofol va a ser un inotrópico negativo, es decir, te va a producir hipotensión, bradicardia, según la dosis, y te va a disminuir el gasto cardíaco. Ahora, nosotros los anestesiólogos cuando inducimos con propofol, muchas veces le vamos a colocar una dosis y nos va a llevar a una hipotensión tan potente que nos puede llevar incluso a un shock distributivo de tipo vasopléjico, porque va a producir vasoplegia, va a producir vasodilatación periférica. A nivel respiratorio, va a disminuir la frecuencia respiratoria, es decir, va a disminuir la frecuencia, pero también va a disminuir el volumen corriente, es decir, va a empezar a respirar más lento y va a empezar a respirar en poquito volumen, chiquito. ¿Listo? Disminuye la resistencia en las vías aéreas y puede ser útil también en el broncoespasmo o en los pacientes asmáticos, ¿ya? Y a nivel metabólico, sobre todo lo vemos ahora en COVID, puede en casos muy extremos producir un aumento de los triglicéridos, de la amilasa, de las lipasas pancreáticas. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta junto con los amigos de nutrición, ¿ya? ¿Para qué utilizamos el propofol? Para inducir, para sedar, para mantener el acto anestésico, ¿ya? Sobre la posología, no es mi finalidad que ustedes aprendan esto, porque tampoco es algo absoluto. Pero sí quiero que sepan que cuando uno utiliza propofol, entonces puede haber dolor por irritación de la vena por donde va a pasar. Si esta vena periférica que ustedes han colocado no es buena y su paciente va a ir a sala de operaciones, si se ha extravasado puede haber necrosis en los tejidos por extravasación. Y rara vez podemos tener un síndrome por infusión de propofol, que va a ser una disfunción multiorgánica, rabdomiolisis, acidosis metabólica, hipercalemia, arritmia cardíaca y muerte. Este síndrome por infusión de propofol es muy raro, pero de repente ahora, como les comenté, en los pacientes con COVID que están intubados en larga data, pues podría darse y todavía no se ha determinado esa data. Listo, esto ya cuando hablamos de más de 48 horas de dosis altas de propofol en pacientes críticos, como les comentaba. ¿Hasta ahí tienen dudas? Acuérdense que el propofol es blanco y es con lo que se murió Michael Jackson. Y es porque lo hizo un cardiólogo, no un anestesiólogo. Por otro lado, vamos a empezar con la ketamina. La ketamina, hay dos cosas. Es el único hipnótico, como les he repetido, con actividad analgésica intrínseca y tiene la propiedad de que se va a disociar. Yo les cuento, el paciente, ¿no? Yo tuve una paciente, me contó un asistente, que le pusieron ketamina y la paciente, pues, que habrá estado pensando, ¿no? El anestesiólogo estaba muy cerca y lo abrazó y trató de darle un beso. Entonces, el paciente, o a veces también tienen pesadillas y entran en un estado de terror o de alteración psicomotriz importante. Sin embargo, la ketamina, a diferencia del propofol que te va a causar depresión respiratoria, es una droga muy noble, que en vez de hipotensión te puede causar hipertensión, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la mejoramiento de la contractibilidad cardíaca, aumento de la presión arterial y aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, por ejemplo, en un paciente chocado que tú tengas y que no tengas muchas drogas a utilizar, bueno, puedes utilizar la ketamina, que es un buen hipnótico y te da analgesia potente. ¿Sobre dónde va a actuar sobre qué receptores va a actuar la ketamina? Sobre los receptores GABA. ¿Ya?
La eliminación de la ketamina va a ser principalmente hepática. También es una droga que te va a causar pérdida de conciencia de forma rápida, un poco más lento que el propofol, pero realmente va a estar dentro del primer minuto y tiene un metabolismo lento. Perdón, tiene un metabolismo rápido. Su duración de acción va a ser de 15 a 20 minutos. ¿Ya? Le puedes colocar, a diferencia del propofol, vía intramuscular, pero sí, cuando le colocas vía intramuscular va a durar más. Ahora, yo nunca he utilizado ketamina intramuscular porque ni siquiera para premedicar a un paciente me parece adecuado hincarlo para que se relaje. Creo que a ustedes tampoco les gustaría. Sobre su farmacodinamia, a nivel del sistema nervioso central, es la única droga que te va a producir disociación. Es decir, el paciente va a estar despierto, te va a responder, pero va a estar en otro planeta, literal, ¿ya? Te va a producir mucha analgesia y va a aumentar la presión intracraneal. A nivel cardiovascular, como les mencioné, se puede utilizar y es muy amigable para pacientes que están hemodinámicamente estables. Pero, ojo, en pacientes que tienen enfermedad coronaria, hipertensión arterial mal controlada, en pacientes preeclámpticas o en pacientes con hipertensión intracerebral, pues no van a utilizar ketamina, ¿no? Porque terminan de empujarlo hacia la muerte a los pacientes. Otra característica importante que tiene la ketamina, a diferencia del propofol, es que el propofol hemos dicho que va a disminuir la frecuencia cardíaca respiratoria hasta producir apnea, ¿no es cierto? ¿Están ahí o ya se perdieron? Acá estamos, doctor. Muy bien, qué bueno, me alegro, porque es un tema medio aburrido. Entonces, el propofol va a producir apnea, va a producir hipoventilación, disminución del volumen tiral, pero la ketamina no. El paciente podrá estar en otro planeta, pero va a respirar espontáneamente, va a preservar los reflejos laringeos. Y ojo con esto, la ketamina es un potente broncodilatador. Tan potente es, mucho más que el Seborane, tan potente es que en pacientes con un cuadro de asma casi fatal, que así se llama, se utiliza ketamina como tratamiento para vasodilatación por sus efectos simpático-miméticos, ¿ok? Y relaja este músculo liso. No quiero que se sepan la posología, ¿ya? Pero sí quiero que sepan que como para disminuir estos efectos disociativos que tiene la ketamina, pues utilícenlo con unas benzodiazepinas como el midazolam, porque así vamos a disminuir estas reacciones psicológicas indeseables que vamos a tener, ¿ya? Ahora, la ketamina también te va a producir mayor producción de saliva, ¿ya? Para disminuir porque es un simpático mimético, para disminuir este efecto, utilizamos un anticolinérgico como la atropina que nos va a limpiar todas las secreciones, tanto a nivel respiratorio como a nivel de la saliva. Ojo, pero doctora, esto te puede producir hipersecreción, pero a la vez liberarte tu músculo liso. Entonces sí, para disminuir estas secreciones, utiliza atropina cuando utilizas ketamina y utiliza una benzodiazepina y vas a ver qué bien te va a ir. Por supuesto que ustedes no lo van a hacer porque no son anestesiólogos, pero si es que algún día son, lo tendrán presente. Y si no, al anestesiólogo, cuando ustedes sean internos, le van a decir, doctor, ¿va a usar ketamina? Este paciente está chocado. De repente están llamando para intubar por emergencia, ¿no? Porque no se puede ventilar este paciente chocado. O doctor, acá tengo la dosis de ketamina es tanta. Ya es otra cosa. Van a demostrar respeto frente a sus futuros colegas. ¿Ya? Ok, ¿hasta ahí alguna pregunta? Listo. Cuando nosotros hablamos de hipnóticos, también vamos a hablar sobre las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas a la que tenemos midazolam, diazepam, esto con lo que la gente se duerme, ¿cómo se llama? Clonazepam, alprazolam. Pero en anestesia lo que utilizamos principalmente es midazolam. El midazolam tiene
sobre la farmacodinamia, a nivel del sistema nervioso central, vamos a tener que tiene un efecto hipnótico, anestésico, anticonvulsivante, tiene un efecto relajante muscular en cierta parte, ¿ya? A nivel cardiovascular va a haber leve disminución del gasto cardíaco y vasodilatación. Esto es importante. ¿Por qué? Usualmente en los pacientes cardiópatas, que infartados, con fracción. ¿Ya han llevado cardio, no, chicos? ¿O todavía? Sí, doctor. Muy bien. En los pacientes que son cardiópatas, en los pacientes que tienen una fracción de eyección de 20, que están con insuficiencia cardíaca, en un paciente que tiene angiopatía coronaria y que pues va a tener que entrar a bypass o valvulopatías, va a tener que entrar a recambio pulmonar, es muy poco frecuente que se utilice propofol para la inducción, porque produce mucha vasodilatación y en el paciente cardiópata tenemos que evitar estos cambios hemodinámicos porque se pueden infartar o terminar pues de lesionar la bomba cardíaca, ¿no? Que para eso entran a operarse. Entonces, usualmente la inducción se realiza con benzodiazepinas como el midazolam. Es muy utilizado, altas dosis de midazolam. Y a nivel cardiovascular, vemos que no va a tener tanta disminución del gasto cardíaco y vasodilatación. Produce menos de estos efectos el midazolam que el propofol. A nivel respiratorio también vamos a tener disminución de la frecuencia respiratoria, del volumen corriente y por tanto podemos tener apnea, más aún si lo utilizamos con opiáceos. ¿Ya? No es recomendable utilizar midazolam para dar TIVA. La droga que está aprobada para hacer anestesia total endovenosa, es decir, TIVA, es el propofol. Esto es importante. Les cuento ya, un poco para que se ubiquen y no sea tan teórica esta clase. Yo doy anestesia en obesos, anestesia bariátrica, y muchas veces ingresan los pacientes antes de operarse para una endoscopía bariátrica. La anestesia para este tipo de pacientes o para este tipo de procedimientos tiene que ser muy ligera y me baso principalmente en lo que es el anestésico local en la cavidad oral. Pero igual muchos pacientes son nauseosos, ansiosos, etc. Y utilizo midazolam. Ha habido pacientes en que el midazolam, mejor dicho, antes de esto, como el paciente es de un flujo rápido, tiene que salir bien despierto para que se vaya rápido a su casa, algunos de estos pacientes que se le coloca midazolam, pues demoran, más si es un paciente obeso, demora en metabolizar esta droga porque es un poco errática, a diferencia del propofol. Errática me refiero que no es tan predecible como el propofol, que yo sé que rápidamente se va a metabolizar, vía hepática. El midazolam no, el midazolam va a muchos sitios y puede pues que se quede. Entonces, para yo poder revertir los efectos de esta droga, tengo que utilizar el antídoto. Y el antídoto del midazolam es el flumazenil. ¿Listo? El flumazenil, le colocas flumazenil a un paciente que está con midazolam, pues y rápidamente se va a despertar en un 2x3. Hasta ahí, preguntas, dudas, consultas. No, espera. Entonces, eso es con respecto a los hipnóticos. Ahora vamos a conversar un poco sobre los analgésicos. Los analgésicos que vamos a utilizar en anestesia son opioides potentes para poder mantener la anestesia general, ¿ya? Otros analgésicos que vamos a utilizar son analgésicos de acción central, como el paracetamol, el metamizol, o de acción periférica, como los AINES, ¿ya? Pero para temas de inducción anestésica, que hemos dicho que intubar duele, y de mantenimiento anestésico, pues vamos a utilizar opioides. ¿Como cuáles? Como el fentanilo, que no está escrito acá, el remifentanilo, el alfentanilo, sí está acá, el fentanilo, el remifentanilo, el alfentanilo y el sulfentanilo, que no está acá. El sulfentanilo y el alfentanilo no tenemos en Perú, sé que hay en México.
Lo que tenemos acá en Perú es el fentanilo y el remifentanilo, ¿ya? Entonces, como les mencioné anteriormente, en nuestro cuerpo tenemos receptores opioides específicos, que son los MUs. Los receptores MU que están presentes en el cerebro, en la médula espinal, principalmente. Es por eso que también se puede colocar opioides en la anestesia regional y nos va a ser de mucha ayuda y nos va a producir analgesia después incluso que ya no operado al paciente, ¿ya? Ahora, vamos a partir como punto de referencia con la morfina. Imagínense que la morfina es igual a 0 en lo que se refiere a potencia, ¿ya? El fentanilo es 70 veces más potente que la morfina. Y el remifentanilo es de 70 a 100 veces más potente que el fentanilo. Ustedes han escuchado del expresidente Alberto Fujimori, ¿cierto? Ese sería el colmo. Entonces, Alberto Fujimori tenía una leucoplasia en la lengua y hace años, cuando empezaron a operarlo, la prensa, ¿cómo es, no? Ya han utilizado una droga que es 100 veces más potente que la morfina. ¿Cuál es esta droga? El fentanilo. Y el fentanilo se utiliza en todos los pacientes, bueno, en el 90% de los pacientes que van a entrar en anestesia general. Es decir, exagerado. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando ustedes escuchen esa noticia, ya no se van a dejar sorprender, sino van a decir, ya, seguramente utilizaron fentanilo o remifentanilo, dependiendo, ¿no? Eso se utiliza en todos los pacientes, no sé por qué hacen tanto escarnio en la prensa, ¿ok? Ahora, el remifentanilo es muy potente. Tiene un efecto mucho más rápido, es decir, llega a los receptores mucho más rápido y su efecto es mucho más corto. Su vida media es cortísima. Yo corto el remifentanilo y a los 7 minutos, más o menos, ya no voy a tener nada de remifentanilo en la sangre. ¿Por qué? Porque su metabolismo va a ser por estearasas plasmáticas. Y esto está en la sangre. Entonces, corto el remifentanilo y se va. A diferencia del fentanilo o de otros opioides, el remifentanilo no va a tener efecto analgésico posterior a la cirugía. Es decir, termina la cirugía y terminó el efecto analgésico del remifentanilo, ¿ya? Y como efecto adverso, incluso puede haber un cuadro de hiperalgesia. Es como que ustedes hacen un peeling a la cara, ¿no? Algo pequeño para poder limpiar. ¿Listo? Se pela la cara y ya está. Pero si ustedes les cae les revienta una bomba de gas, un balón de gas en la cara, ya no va a ser un peeling, ¿no? Va a ser una quemadura, ¿cierto? Así se va a quedar los receptores opioides luego del remifentanilo. Es por eso que a grandes dosis puede causar un efecto rebote muy fuerte y el paciente tener hiperalgesia. A diferencia del fentanilo, el fentanilo es muy lipofílico, es decir, su amigo va a ser la grasa. Es por eso que va a ser mucho más lento el despertar del paciente, porque vamos a tener fentanilo no solo en la sangre, sino en la grasa. Y por tanto, el paciente después del acto anestésico puede seguir dormido y podemos seguir teniendo efectos analgésicos, pero también posoperatorios, pero también efectos adversos posoperatorios. ¿Ya? El fentanilo, que no es tan importante solamente para que lo sepan como cultura general, perdón, el remifentanilo es de metabolismo por estearasas plasmáticas. El fentanilo es de metabolismo hepático. Y ahí es cuando hablamos de conceptos como clearance hepático, que es la cantidad de sangre que llega al hígado y que empieza a metabolizar las drogas. ¿Sí recuerdan, no es cierto? Ahora, el fentanilo es menos lipofílico, su efecto de acción es casi como el remifentanilo y
al ser un poco lipofílico, puede tener algo de analgesia en el postquirúrgico. ¿Me interesa que lo sepan para el examen? No. ¿Me interesa que lo sepan para la vida? Solo que existe, nada más. ¿Ya? Ahora, los opioides, en general, van a producir efectos en el sistema nervioso central, como sedación y analgesia, de forma dosis dependientes. En el sistema nervioso autónomo, puede haber aumento de la actividad vagal. Entonces, puede producir un efecto vasovagal a veces. Es muy raro, pero produce. A nivel cardiovascular, igual que los hipnóticos, es inotrópico negativo. No hay opioide que sea inotrópico positivo. ¿Quedó claro? Todo me va a producir efectos depresores en el miocárdico, bradicardia, vasodilatación periférica, hipotensión arterial. A nivel respiratorio, dosis dependiente me va a producir disminución de la frecuencia respiratoria y podemos llegar al apnea. A diferencia de la ketamina, que no agarra los reflejos laringeos, sí disminuye el reflejo tusígeno. Es decir, el paciente, no va a poder eliminar la tos o las secreciones que tengan. A nivel digestivo, como va a llevarse a un efecto placentero, ¿listo? Nuestro aparato digestivo va a funcionar más lento o más rápido, doctores. ¿Qué opinan? Cuando uso opioides, estoy en un momento de placer. Cuando uno está en un momento de placer, tu sistema nervioso autónomo a nivel digestivo, ¿funciona más rápido o más lento? Más lento. Más lento, ¿no es cierto? Entonces puedo tener estreñimiento cuando utilizo opioides de forma crónica. Los opioides me pueden dar náuseas y vómitos, tienen un alto poder emetógeno a diferencia del propofol, por ejemplo. ¿Ya? Y cuando estoy en un momento de placer, mi vejiga ¿va más rápido o va más lento? Más lento también, doctor. Más lento, entonces puede producir retención urinaria por el efecto también que tiene, porque también tenemos receptores MUS a nivel de la vejiga. En todo el cuerpo tenemos receptores MUS. Tiene que ver con esto de la felicidad que les digo. ¿Ok? A nivel del sistema nervioso, en las pupilas, ¿qué produce? ¿Miosis o midriasis? Voy a preguntar de manera distinta. Midriasis. Cuando estás en midriasis, cuando estás en una situación de peligro, ¿tú tienes midriasis o miosis? Miosis. Opiniones. Vamos a ver, ustedes están caminando en la calle, voltean y ven a un carro que les va a atropellar a 100 kilómetros por hora. ¿Su cuerpo qué va a hacer? ¿Se queda ahí o trata de irse? Trata de irse. ¿O trata de correr? Claro, ustedes van a tratar de correr o se van a quedar esperando a que les atropelle el carro. Correr. Nuestro cuerpo se pone en una situación de estrés y va a querer protegerse, ¿no? Cuando quiere, en ese momento, la reacción pupilar es de vasodilatación de miosis o de midriasis. Miosis. ¡Ah, caramba! Midriasis. Midriasis. Ah, sí. Hay una descarga adrenérgica que produce taquicardia, produce hipertensión y produce midriasis. Pero cuando estás en un momento de placer, ¿tienes miosis o midriasis? Miosis. Miosis, doctores, miosis. Eso ya han llevado, eso es fisiología.
Mira que mis alumnos de la Unión siempre han sido buenos, por eso es que yo siempre me dedico a ustedes. Entonces, por favor, Doctora, no dejen mal parados. doctora, cuando la gente está relajada, incluso hay creo que unos videos de Instagram que están de moda de que piensas en alguien que te gusta y la pupila se dilata y todo. Entonces, ¿no sería el contrario? No. Mira, cuando vayan al hospital, ustedes ya han ido al hospital, ¿no es cierto? Ya se han hecho sus prácticas, pero ahorita no están haciendo, No. imagino. Nunca fuimos al hospital, doctora. Ah, todavía no han ido. Como ¿Ustedes que en qué ciclo están? ¿En qué año están? cuarto, ¿Ya han llevado semiología o todavía? sí. El año pasado. Sí, pero la parte práctica la hicimos toda virtual. Sí, pues ustedes iban a sufrir un poco, van a ser un poco más iatrogénicos que otros médicos generales por el tema de la, por el tema del COVID. Pero no. Es más, antes había unas novelas que siempre había esta escena, ¿no? En donde, la persona estaba ahí, enfocaban el carro, enfocaban los ojos, había midriasis y es la reacción que hay. Pero cuando uno está en placer, hay miosis. Y cuando uno está con el efecto de los opioides, tú vas a ver miosis. Y es por eso que un efecto clínico que nosotros tenemos al ver las pupilas va a ser miosis. No es bueno tener tu carrera en base a los videos de Instagram. Pero léanlo, les invito a que lo lean, ¿ya? Esto es importante. Cuando nosotros hablamos de la farmacodinamia con respecto al sistema osteomuscular y los opioides, ¿ya? Los opioides, cuando se administran, díganme, ¿alguien me quiere decir algo? Ya. Los opioides, cuando se administran muy rápido, pueden producir un cuadro que se llama tórax leñoso. Yo les cuento mi triste historia. Estaba en la clínica y había llegado tarde, nunca llegué tarde, pero es que me venía a trabajar, ni me acuerdo qué. Y metieron a mi paciente a sala de operaciones, eso no debe suceder. Y yo llegué rápido y por supuesto por apurada, diluí mi fentanilo en una dilución distinta a la que hago habitualmente y se lo puse rápido, le puse el Fenta, el relajante, el propofol y mi paciente se puso dura como una piedra, tan dura que no podía ventilarla, no amplexaba la pared torácica y esto compromete la ventilación del paciente. A esta rigidez muscular que puede ser por la inyección rápida de los opioides se llama tórax leñoso. ¿Ok? Tórax leñoso. La única razón por la cual mi paciente ventiló al rato, que ya estaba en saturación 0 y estaba más negra que la aceituna, era porque el efecto del relajante ya había tenido acción y ya recién por eso pude intubarla. Pero hay pacientes que se han muerto por esta inducción rápida con opioides. ¿Listo? Ahora, el uso clínico, podemos apagar el micrófono, me desconcentro un poquito, disculpen. Entonces, el uso clínico de los opioides es en inducción anestésica, como les he explicado, además que disminuyen la respuesta simpática, como mantenimiento de la anestesia, y el uso del remifentanilo con el propofol es adecuado para el uso para poder realizar TIVA, es decir, anestesia total endovenosa. ¿Y cuál es? ¿Por qué la doctora habla tanto de TIVA? Porque la técnica total endovenosa, anestésica total endovenosa, produce menos efectos adversos en el paciente, un despertar más rápido, un despertar más suave y una inducción más agradable. Y disminuyen, por supuesto, los efectos adversos de los halogenados en el postquirúrgico inmediato.
¿Dudas, preguntas, consultas? Los efectos secundarios e indeseables o deseables a veces es en el aparato cardiovascular, pues son bien tolerados los opioides. Algunas veces sí te pueden causar mayor inestabilidad hemodinámica, pero depende, la verdad, del uso. Por eso es que la anestesia es un arte. Con los opioides puedes tener una tolerancia. Entonces, de repente los drogadictos es como el colon, ¿no es cierto? El colon que utiliza ¿cómo se llama lo que utilizan los estreñidos? La lactulosa. Entonces vas a necesitar, no, ¿cómo se llama cuando uno es estreñido y le colocas laxantes? Es cuando un colon utiliza laxantes, vas a necesitar cada vez más laxantes porque te haces tolerante. Lo mismo sucede con los opioides, ¿listo? Los drogadictos utilizan tanto, no sé, pues fentanilo, morfina o marihuana, que cada vez necesitan un mayor umbral para los efectos que necesitamos. Otros efectos secundarios que tenemos por los opioides es el prurito, la miosis, la dependencia de los opiáceos, como les he mencionado. Sobre la posología, no es de mi incumbencia que lo aprendan, porque hoy día, más tarde, se la van a olvidar. El antídoto de los opioides es la naloxona. ¿Listo? La naloxona tiene una vida media aproximadamente de 30 minutos y va a ser útil en todos los opiáceos, excepto en el remifentanilo, porque como bien sabemos, el remifentanilo tiene un metabolismo rápido por las grasas sanguíneas plasmáticas. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Y hasta acá sería nuestra clase, doctores. La próxima, el miércoles tenemos clase, ¿no es cierto? Creo que sí, doctora. Ya, el miércoles que tenemos clase, vamos a hacer esta clase el domingo 12. ¿Está Arnold ahí? ¿No está mi delegado? Uy, mis delegados no están, se han ido. No, creo que tuve un problema de conexión, doctora. Ay, está bien, porque yo también he tenido problemas de conexión. Sí. Keila Jauregui, la otra delegada. No sé, pero si no está, yo soy la tercera. A ver. Yo soy la tercera que normalmente pasa la asistencia. Ya. Entonces, el día domingo, a las 11, a las 10:20, y ahora sí. A las 10:20 vamos a recuperar nuestra clase del miércoles. El miércoles la vamos a cambiar esta clase, ¿ya? Ya. Que nos toca, ¿qué clase nos tocaría? Nos tocaría relajantes neuromusculares y nuestra reanimación cardiopulmonar, ¿no? Entonces, esta clase la vamos a hacer el domingo a las 10 de la mañana. A las 10:20, ¿no? Perdón, a las 10:20. Ya. Ya, lo que pasa es que como era el miércoles a las 11:15, por eso pensé que era más tarde. El domingo 12 a las 10:20 vamos a hacer esta clase. Para esta clase, por favor, necesito que vengan leyendo su RCP, porque tengan en cuenta que las clases a distancia, yo me imagino, ustedes, también debe ser pesado para ustedes y de repente a veces quizás ni nos entienden, ¿cierto? ¿Aló? Sí, doctora. Entonces, Sí, ¿verdad? yo lo que, mi finalidad principal, doctores, no es tanto el examen. Igual el examen a veces los jalan. Mi finalidad principal es que aprendan. Y para mí, como docente, también es un reto hacer que estas clases que son tan pesadas de anestesiología, encima que nadie conoce nada, sea fácil para que ustedes lo digieran. Pero para eso yo necesito que participen y que vengan leyendo y que sobre todo
sobre todo de todo lo que les he mencionado, pregunten y tengan sus dudas. No crean, para mí no hay dudas tontas, no hay dudas que están de más. ¿Ya? Entonces quiero que vengan leyendo esta clase para poder conversar. ¿Listo? A ver, vamos a ver nuestro cannabis medicinal, bla, bla, bla. Ah, estos son los que ponen los globos. Tú te refieres, Caroline, a la anestesia de que inflan el globo, ¿no es cierto? Por lo inhalatorio. No, doctora, Listo, Carolina. que cuando hablaste creo que no entendí muy bien, entendí que era el gas de la risa y entonces pregunté sobre los globos de fiesta que se ponen un gas y cambia la voz de la persona y todo. Pero es que entendí mal. Ah, ya, pero ya más o menos resolviste tu duda. Ya. ¿O no? Ya, ok. Sí, porque veo que ha sido toda una conversación. Helio, que va a ser foto. Ok. Sistema nervioso central, lento, mejor conseguir abogado desde ahora. Sí, efectivamente. Cuando salí de la residencia, yo también pensé conseguir mi abogado desde ese momento. Es más, siempre uno tiene dentro de sus contactos como anestesiólogo y en verdad de general en la práctica, ya tienes que tener un amigo abogado que cualquier cosita le preguntes y le hagas dudas porque es el pan de cada día. Y ya está. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta? ¿Han entendido todo? ¿No han entendido ni papa de lo que les he dicho? Ya. Muy bien, doctores. Si es que tuviéramos en algún momento dificultad con el sistema, porque la verdad es que como he visto mi computadora está media lenteja, tengo que buscarle hoy día me voy a bajar el antivirus, pero si podríamos hacerlo en algún momento por el Meet, a buena hora. Para mí me resulta súper sencillo el Meet. A veces esto tiene que estar conectado, tiene que entrar el Zoom. Mi computadora es un poquito más antiguo que la de ustedes, pero bueno, no hay problema, yo me adapto a todo. ¿Ya? Preguntas, dudas, consultas, reclamos, no han entendido. ¿Alguien? Creo que ahora tenemos que repasar, ¿no, doctora? Muy bien. Eso ha sido todo. Tengo una consulta. Cuéntame, Isabel. Sí, la verdad es que yo no entendí bien, entendí que es el CAM, pero no entendí cómo se valora o algo así. Ah, ya. ¿Cómo tú dices cuánto de CAM tiene el paciente? Muy buena pregunta, porque lo que yo voy a ver cuando pongo mi máquina de anestesia es el volumen por ciento que yo le voy a dar, pero no va a ser lo mismo que el CAM, que va a tener la concentración alveolar mínima que va a tener el paciente. ¿No es cierto? En la máquina de anestesia, muy buena pregunta, buena observación. En la máquina de anestesia, esta máquina está llena de sensores, ¿ya? Uno de los sensores va a censar la concentración aproximada del CAM en el paciente. Entonces, si yo le doy 3 volumen por ciento con un flujo de 2 litros, el CAM no va a ser eso. El CAM a veces llega a ser 1 o llega a ser un CAM de 1.2, 1.5. Ese valor me lo va a dar la máquina de anestesia. Ahora, antes de siquiera dar antes de empezar un acto anestésico, yo tengo que tener 2 cosas indispensables, ¿ya? La primera es una vía periférica. Yo no empiezo anestesia si no hay vía periférica. Y la segunda es monitorización completa. ¿Monitorización de qué? Funciones vitales, pulsoximetría, monitorización de electrocardiograma, monitorización de presión arterial no invasiva o dependiendo de la cirugía, monitorización arterial invasiva, pero por lo general es una monitorización arterial no invasiva, un BIS, que es para ver la profundidad anestésica,
y la saturación de oxígeno, que creo que ya les mencioné. Antes de todo, yo tengo que tener una vía y una monitorización básica. Si no tengo eso, no empiezo un acto anestésico, porque yo voy a llevar al paciente al borde de quitarle sus reflejos más básicos de la vida. ¿Listo? Así que yo no puedo empezar un acto anestésico si no está monitorizado. Muy bien, doctores. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por la paciencia el día de hoy. Disculpen nuevamente por la tardanza. ¿Ok? Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Bye, bye. Gracias, doctora. Gracias.